Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Soy Valentina Chávez y estamos en un podcast junto a Marianela González, quien es periodista de la Universidad de Chile, especializada en investigación, diplomada y magíster por la Universidad de Chile. Bueno, invitamos a Marianela porque ella ha estado presente tanto en la formalización como en la investigación del reciente caso de allanamiento del Comedor Popular Luisa Toledo y de Villa Francia. Ella ha cubierto periodísticamente esta formalización en vista de que los medios de comunicación hegemónicos han difundido como una verdad el caso de las armas. Entonces, desde este punto de vista es muy importante que el periodismo independiente cubra este tipo de fenómenos sociales, tomando en cuenta el punto de vista de las personas que están ahí involucradas. Por eso es que te invitamos, Marianela, para hablar de este bullado caso, pues la ministra Toa lo ha calificado como un golpe policial. Y sabemos que este caso tan espectacularmente planteado en los medios de comunicación, porque sabemos que hay toda una teatralidad, ¿no? Toda una puesta en escena comunicacional con respecto a este caso, con la idea de instalar una cierta verdad, ¿no es cierto? Entonces, queremos saber cuál es tu opinión como periodista independiente y que está cubriendo los casos en el territorio mismo, conociendo realmente cómo suceden las cosas. Si nos puedes contar, ¿qué opinas? Bueno, Valentina, primero muchas gracias por la invitación. Voy a partir contando, o en realidad haciendo una pequeña crítica o una pequeña reflexión respecto a la entrevistada que estuvo recién, ¿cierto? La señora Fanny Poyarol. Entonces, cuando le preguntan a ella qué opina con respecto a lo que ocurrió en Villa Francia, ¿cierto? A los allanamientos, ella dice que no tiene ninguna duda con respecto a la existencia de este armamento en la radio. Entonces, porque dice que ella no va a dudar de la versión de la Fiscalía, ¿cierto? Que además fue ampliamente apoyada por la ministra del Interior, sino que además también hace una crítica a los jóvenes. Entonces dice, yo no comparto el que ellos manejen armas, yo no comparto la lucha por la vía armada. Entonces, llama profundamente la atención ese comentario porque justamente es lo que me motivó a ir al control de detención. Entonces ocurre que sucede este allanamiento el día sábado de madrugada. En la mañana el fiscal Barro, ¿cierto?, entrega los antecedentes a la prensa, habla de un arsenal gigantesco, habla de una granada, luego la ministra Toá sale a felicitar. La ministra además agrega que encontraron bombas listas para ser utilizadas, ella ignoraba en qué contexto y a eso se suma además una publicación en La Tercera, donde ya dan por juzgados a los jóvenes, a los 9 jóvenes que detuvieron, en realidad los 13, que detuvieron durante el allanamiento. Pero todo esto ocurrió antes de que se realizara el control de detención, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese control de detención? Bueno, ¿y por qué fui? Es porque yo quería saber cuál era la versión de la justicia, ¿cierto? ¿Qué decía la justicia? Porque ya el gobierno, la fiscalía, el gobierno y La Tercera o la prensa ya más o menos tenía listo su veredicto. Entonces, ¿qué dice la justicia? Lo primero es que manda a 2 personas para la casa con arresto domiciliario porque lo primero es que una granada no había. Lo que encontraron fue una bomba lacrimógena que además Carabineros había tirado en algún operativo que realizó a la casa de esta señora. La señora agarró la bomba lacrimógena que no detonó y la dejó colgada en la pared de su casa como un adorno. Entonces llega la policía y le encuentra esto, no, detenida, granada. Entran a la casa de otro chico, ¿cierto? Encontramos municiones que eran balas percutadas en un calcetín. También, lo vamos a formalizar por ley de armas.
Entonces, ellos quedan libres, eso ya empieza, ¿cierto?, a derribar un poco la teoría o la hipótesis esta que se había planteado en la mañana, y luego, con los 9 que encontraron en Radio Villa Francia, la jueza dice, y le dice al fiscal, le dice, no hay ninguna sola prueba. Le dice al fiscal en la audiencia, no hay ninguna sola prueba, no hay ningún solo antecedente que demuestre o que haga sospechar que estos chicos estaban relacionados con las armas que encontraron en el lugar, suponiendo que había armas, ¿cierto? Porque la jueza lo primero que dice, mire, yo no voy a poner en duda la existencia de las armas porque hay una declaración de Carabineros, ¿cierto? Carabineros opera como ¿cuál es la palabra? Juez de... ¿cuál es la palabra? Testigo de fe. Claro, ya. Entonces, Carabineros opera como un testigo de fe, ¿cierto? Y ella dice, no voy a poner en duda la palabra de Carabineros. Ya, las armas las encontraron en Villa Francia, en la radio adentro. Pero no hay ninguna prueba, que permita relacionar estas armas con estos chicos que fueron a pasar la noche a la radio. Entonces, le explica esto al fiscal, se lo explica con peras y manzanas. Le dice, mire, si yo tomo un taxi, y me subo a este taxi, el taxista va conduciendo y en el camino lo para la policía, revisa el vehículo y se da cuenta que en la parte de atrás lleva armamento, no puede la policía, no puede el fiscal acusarme a mí, que soy pasajera, de tener complicidad con lo que el taxista lleva adentro. Por supuesto. Entonces se lo explica de esa manera para decirle aquí, en este caso, ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los chicos asistieron, primero eran personas que venían de región, algunos de Valparaíso, de Quillota, también había otros chicos que vivían en una comuna más alejada, que en Santiago, del sur, no estaban ahí, chicos que venían de distintas partes a participar en esta actividad de conmemoración de los 3 años de la muerte de Luisa Toledo. Ellos se quedaron compartiendo y luego en la noche los invitaron a un cumpleaños. Fueron al cumpleaños, fueron a una fiesta y después no tenían dónde dormir. Se acercan a la gente que maneja las llaves de la radio y les piden permiso para poder pasar la noche ahí. Les otorgan este permiso, ellos entran, se acuestan, están durmiendo cuando de madrugada los sorprende este allanamiento. Entonces, ¿y qué es lo que dice? O sea, todo esto que te estoy contando es lo que se detalló en la audiencia, es lo que se leyó en el parte policial, es la información que entregó el fiscal. Y es la información que justamente no se difunde. Claro, pero exactamente. Entonces dice... me perdí, espérate. Entonces ya, es la información que entrega el fiscal. Entonces ocurre que ellos entran a esta casa, los sorprende el allanamiento. En el parte policial dice que entraron 2 funcionarios del GOPE y una teniente del OS9, que entraron solamente 3. Y que 2 de estos funcionarios vieron las mochilas, vieron 2 mochilas, primero era una, después resulta que son 2, y que vieron 2 mochilas cerradas, ¿ya? Y que uno vio la mochila y que supuso que había armamento adentro. Eso lo dice el parte, no lo estoy inventando yo, lo dice el parte, es lo que leyeron en la audiencia. Entonces, que supuso que había armas. El segundo declaró que él entró, vio la mochila y que él sabía que se trataba de armas, ¿cierto? Entonces, luego entran a una habitación y encuentran a estos chicos durmiendo en esta habitación. Después a otras personas más en otra parte de la casa. Pero donde estaban todas estas personas, en el espacio no había ninguna sola arma. A ellos no les encontraron ningún arma, no les encontraron balas y tampoco les encontraron drogas, nada. O sea, es mentira lo que dijo la ministra Toá, porque la ministra Toá fue invitada hace 2 días a un medio de prensa, Tele 13, radio, y ella
sacó su teléfono y se puso a leer un listado de todas las cosas que había encontrado. Y dijo que era un verdadero arsenal con toda la cantidad de granadas, arsenal, no sé cuántas armas cortas, revólver y droga. Bueno, no se mencionó en la audiencia, donde también se leyó el listado de armamento, no se mencionó ninguna granada y tampoco se mencionó ninguna bomba, por lo menos en lo que se encontró. O sea, no en la casa de otra persona, que es la única persona que se supone que encontraron con un material algo cercano a una bomba, fue con pólvora negra y otro material explosivo, pero un material que según ellos sirve para la confección de algo. Pero hasta ahí, sirve para, pero hasta ahí. Entonces, pero el artefacto armado como tal y listo para ser utilizado, como lo dijo la ministra, eso no es cierto, y eso lo desestimó la jueza Brito en la audiencia de control. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, a ver, se da esta suerte de juicio, uno puede decir un juicio público, antes incluso de que opere la justicia, pero en realidad lo que ocurrió es que se dio un juicio mediático. Sí. Ya pasa que la tercera, insisto, los comenzó a enjuiciar, o sea, los enjuició ya incluso antes de que una jueza dijera que ni la A. Eso es muy grave. Eso es lo primero. Luego se sumaron, yo no sé, en ese control estaban todos los medios de comunicación presentes, estaba lleno de periodistas, lleno, con cámara, grabaron la audiencia completa y yo no sé realmente qué entendieron los periodistas de todo lo que pasó en esa sala, yo no sé qué entendieron de todo lo que dijo la jueza, porque finalmente terminan publicando estas notas donde dejan entredicho la inocencia de estos chicos cuando la misma corte dice, bueno, no tenemos ninguna prueba para condenarlos. Ahora, uno dice, bueno, esto es que es ignorancia de los periodistas, esto es que... No, yo no creo que se trate de eso. Yo creo que se trata más bien de una operación política. Porque en el fondo, ¿qué ocurre? Convengamos ya, supongamos que encontraron armas, porque sí, porque es probable que haya armas ahí, ¿cierto? Que hayan encontrado. No lo sabemos porque no hay ninguna prueba, insisto. No lo sabemos. Ya, pero supongamos que hay armas. El asunto es que la Fiscalía no sabe de quién son esas armas. Entonces, no sabe. Ahora, hay una cosa más. El allanamiento, la orden de allanamiento estaba firmada o estaba dictada para el día 3 de junio. No se realizó ni el 3, no se realizó el 4, no se realizó el 5 y extrañamente se realiza el 6 en la madrugada cuando estos chicos entran a dormir. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis, cierto? Es que, bueno, la casa, esto no es hipótesis, la radio llevaba un tiempo sin funcionar como radio. ¿Ya? La casa estaba cerrada, la casa llevaba un buen rato cerrada. No había ninguna persona dentro de la radio. Entonces, el día 3, el día 4, el día 5, esa casa estaba vacía. El único día en que tuvo moradores fue el día 6. Y justo ocurrió que el día 6 se le ocurre a la policía dejarse caer. O sea, yo creo que estaban esperando que alguien entrara a la casa, ¿cierto? Y uno dice, bueno, todo eso pueden ser suposiciones, pero hay una pregunta más seria, ¿cierto? Y creo que es profundamente importante. Si la policía tenía antecedentes de que había armamentos adentro de Radio Villa Francia, que por algo allanaron, por algo se dejaron caer ahí, ¿cierto? Claro. Si ellos tenían antecedentes de que estaba ocurriendo algo, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? Claro.
Porque si ellos sabían que había armas, ¿cierto? Y tenían una orden de allanamiento para el día 3, quiere decir que ellos dejaron, o sea, permitieron que tal vez se pudieran haber ocupado esas armas para que se cometiera cualquier otro delito. Claro, entonces eso es responsabilidad de ellos. Entonces, esa es una teoría, pero no es una teoría descabellada, eso puede ser así. Ahora, hay otra teoría que dice que tal vez ellos plantaron armas en ese lugar. ¿Por qué no? ¿No sería la primera vez? Ya hay antecedentes en nuestro país de montaje, no sería loco pensarlo. O sea, también. no solamente montaje, sino ya hay antecedentes donde la policía planta evidencia, ¿cierto? Claro. Y claro, y si hablamos de antecedentes tenemos que acordarnos del caso Bombas. Fíjate que justo hoy día... Sí, caso Bombas, caso Huracán. Claro, justo hoy día un columnista que publicó una columna en El Ciudadano, Hugo Catalán, publicó esta columna en El Ciudadano, donde recuerda el caso Bombas, que fíjate que es tremendamente parecido a este. Mira. Porque ¿qué es lo que ocurre? Se da esto de que hay una serie de explosiones, de bombas caseras en Santiago, pero sobre todo en el barrio Alto, y se ordena la investigación. Estaba a cargo de esa investigación, espérate, a ver, el fiscal Armendáriz, ¿cierto? Javier Armendáriz. Entonces en ese tiempo el fiscal nacional era Sabas Chaguán y le encargó a Armendáriz la investigación por estas explosiones. Claro, por estas explosiones. Fíjate que en un año y medio, ya había pasado un año y medio y el fiscal no tenía resultados. Entonces aparece también en este mapa Hinspeter como ministro, ¿cierto?, en el gobierno de Piñera, y empieza también a recibir presión porque además también siguen estallando bombas caseras y una estalla cerca de donde estaba el ministro. Entonces lo que hace el fiscal nacional es que le quita la investigación a Armendáriz y se la pasa al fiscal Alejandro Peña, que hasta entonces el fiscal lo que hacía es que investigaba drogas. Entonces fíjate que, y ahí este fiscal Peña arma lo que se conoció después como la Operación Salamandra, y en 2 meses él descubre una organización terrorista. Estas son las palabras del ministro de la época. Entonces en 2 meses descubre esta asociación terrorista y toma detenida a 14 personas. Justo 14 personas. Acá fueron 13, él tomó a 14, ¿cierto? Y lo mismo, prisión preventiva para las 14 personas sin mostrar ninguna prueba que quisiera suponer que ellos formaban parte de alguna organización terrorista o alguna asociación ilícita. Nada. Entonces eran jóvenes que vivían en casas ocupas, ¿cierto? Típico, sí. Y entonces, que en el fondo, fíjate que lo que hizo el ministro de la época es decir, mira, ellos son responsables porque son anarquistas y los anarquistas ponen bombas y además son ocupas, qué sé yo, entonces solo por eso son responsables. Acá lo que está diciendo, acá lo que han dicho todo el rato es que ellos estaban en la Villa Francia, en la radio Villa Francia, y se sabe que la radio Villa Francia es combativa, entonces solo por eso son culpables, porque en ninguno de los 2 casos hubo pruebas. Entonces cumplieron su prisión preventiva estas 14 personas, se siguió el juicio, y se cayó de la manera más vergonzosa posible, porque ¿qué ocurrió con el caso Bomba? ¿Qué ocurrió al final? Que las pruebas que entregaron eran documentales, ¿cierto? La batalla de Chile, libros, póster de Guns N' Roses, esas son las pruebas que juntó la fiscalía para decir que ellos eran los responsables primero que eran terroristas, ¿cierto? Y que eran los responsables de las explosiones, qué sé yo. Y ocurre que a nada del juicio esto se les cae y al tiro 9 salen libres. Se repite la historia y con un escándalo mediático. No, y claro, y eso es lo otro, es que además también quien se dedicó
el encargado de instalar la culpa sobre esta gente fue el ministro, así como ahora la encargada de instalar la culpa sobre estos otros chicos fue la ministra. Entonces, claro, la historia se repite, la gente dice, pero no, ¿cómo es posible que un gobierno, ¿cierto? Que un gobierno además democrático, porque ambos, izquierda, derecha, pero operan dentro de un Estado democrático, ¿cierto? Ambos gobiernos. Primero pasen a llevar la presunción de inocencia. ¿Qué pasa por eso? Porque eso fue lo que hizo esta ministra. Esta ministra violó con todas sus declaraciones, el derecho a la presunción. Y con el lobby político, además que realizó, violó la presunción de inocencia de estos chicos. Es como... Y eso es lo que también se discutía en el control de detención. Entonces los abogados defensores le decían a la jueza, antes que ella arrojara su veredicto, le decía, oye, estamos en Chile, aquí opera la presunción de inocencia y para poder acusar primero hay que investigar, hay que contar con pruebas, y entonces lo que está haciendo la fiscalía es todo lo contrario, sin pruebas está diciendo que ellos son culpables y después va a investigar para determinar si realmente eran culpables o no eran culpables. O sea, todo al revés. Claro, exactamente. Y el daño ya está hecho, porque las personas son culpables mediáticamente para la sociedad. Entonces pasa que, fíjate que el decreto de detención ilegal que dictó la jueza Paula Brito, el que la jueza Paula Brito haya dictado la presunción de inocencia, lo que hace es que le baja el discurso a la ministra, ¿ya? Pero además también deja en evidencia la incompetencia de la fiscalía para llevar adelante una investigación. Entonces, tenemos una fiscalía incompetente en un momento donde la delincuencia está generando un caos, o sea, donde está desatada la delincuencia a nivel país, ¿cierto? O sea, hay una crisis de seguridad. Claro, hay una crisis de seguridad nacional. Y lo que dice el fallo de esta jueza es que la Fiscalía no tiene capacidad, ¿cierto?, de operar para poder hacerle frente a esta situación. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. Lo que hace también es dejar sin piso, este fallo deja sin piso también a la ministra del Interior, que además también tiene que cuidar su imagen porque viene un periodo de elecciones, ¿cierto? Y ellos de una u otra forma tienen que demostrarle a la ciudadanía que sí son capaces, ¿cierto?, de hacerse cargo de esta crisis de seguridad que tiene a todo el mundo aterrado en sus casas, ¿cierto? Claro. Y en la forma que tienen también de decirle vuelvan a votar por nosotros o por nuestro sector. Claro, nosotros nos la podemos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aceptar ese veredicto de aquella jueza, ¿cierto?, es asumir también un costo político enorme. Bueno, por eso es que el fiscal no acepta esto y va a apelar. Y entonces, para apelar, o sea, esta apelación, ¿qué significa? Que él gana tiempo. Y en este momento que gana tiempo, oye, extrañamente se realiza otro allanamiento, ahora calladito, sin informarle a la prensa. Sí, claro, justo el día anterior a la discusión en la Corte de Apelaciones, porque el día en que debía realizarse la audiencia, la Corte lo tuvo que correr para el día siguiente porque la Fiscalía no había entregado, no le había enviado los antecedentes suficientes. Entonces, le dan un día más y justo se mete la policía nuevamente y allana Radio Villa Francia por segunda vez, pero esta vez en forma muy silenciosa. ¿Y qué ocurre? Que el otro día llega el fiscal a la audiencia de la Corte de Apelaciones, bueno, y antes de entrar a la audiencia, le dice a la defensa, como burlándose o tirando una talla, no sé, pero les dice, bueno, esta vez no van a correr con tanta suerte. Y no entra. Te puedo creer. Claro, y entra. Entonces, ¿qué pasa?
Es la misma defensa, bueno, no se dejó entrar a la prensa esta audiencia, pero lo que dicen los abogados defensores es que la Fiscalía insistió en su misma defensa y pero lo que cambió fue esto de que, mira, el armamento en realidad es más de lo que se dijo. Encontramos mucho más de lo que se había dicho. Y lo otro es que no estaba en mochilas, sino que este armamento estaba en fundas de guitarra y en fundas de piano. Y entonces los abogados defensores les dicen, muéstranos las pruebas, queremos ver un video. No, es que nosotros entramos sin cámara. Y entonces dice, pero ¿cómo en este tiempo entran sin cámara? Pero hay una abogada que va un poco más allá y le dice, oye, pero justo frente a la radio, ¿cierto? Hay una cámara de vigilancia que está operada por Carabineros, ¿cierto? Y que opera 24/7. ¿Por qué no nos entregan las imágenes? ¿Por qué no trajo las imágenes de esta cámara? Y la abogada le dice al fiscal, y no la trae a propósito, porque en esas imágenes está la evidencia de que estos chicos son inocentes. ¿Y qué respuesta da? No, la verdad, mira, la verdad es que no lo sé, hasta donde entiendo. El fiscal no mostró ninguna prueba, ninguna imagen dentro de esta audiencia, pero sí termina la audiencia y luego el Mercurio publica una nota con una foto donde se muestra un estuche de guitarra abierto y adentro había armamento. ¡Qué vergüenza! Pero además también eso contradice la versión inicial de Carabineros donde dice la mochila estaba cerrada. O sea, está lleno de contradicciones y para la persona que no conoce, que no entiende, se queda con ahora lo que uno no entiende, veredicto. Ahora lo que yo no entiendo es como si en el parte policial dice que se trata de mochilas que estaban cerradas, y yo no sé si el fiscal le habrá mostrado esa foto a la gente, a los jueces de la Corte de Apelaciones, pero supongamos que le mostró la foto a los jueces. Entonces, ¿cómo los jueces no se van a cuestionar? Bueno, esto es lo que dice Carabineros, yo estoy viendo una imagen que se contradice con esto, entonces explíquemelo. Pero no entiendo qué pasó con estos jueces, pero lo que supongo es que en el fondo terminaron fallando porque había una presión política muy grande del gobierno. Por ahí va la cosa, más bien con una presión desde el Ejecutivo. Y también recuerdo que la ministra Toá también habló de una mochila y de un banano. Porque un periodista le dijo, pero ministra, ¿cómo usted puede decir o presumir que son culpables? Y ella lo dice, me llamó mucho la atención porque lo dice con juicio de valor, como induciendo que eso es verdad, pero ¿por qué lo ponen en duda? En la mochila había armamento y había un banano con la documentación que estaba justo al lado de la mochila de... Fíjate que eso se trató en la audiencia. Entonces, lo primero que la jueza explica es que no hay una declaración firmada, tampoco hay un registro de cámara que dé cuenta de que eso ocurrió así, de esa forma. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuál es la acusación? La teniente del OS9 dice que ella revisó los bolsos, que encontró las armas, ¿cierto? Pero que además dentro de esos bolsos había un banano y que adentro del banano había una billetera donde estaba esta identificación. Pero que antes de hacer esto... le preguntaron a estos chicos quién era el encargado y que uno dijo, yo soy el encargado. Y que coincidentemente la identificación que encontraron era de este chico. Obviamente él lo niega, ¿cierto? Él dice, nunca hablé con nadie, eso es mentira, a mí no me preguntaron nada y mis documentos no estaban en ninguna parte. Entonces esto lo dice una persona, una teniente, nadie más. Entonces, pero lo que sí sé es que en la apelación se volvió a tocar este tema y la abogada defensora hace la siguiente pregunta y se lo hace a la fiscalía, ¿cierto? Y les dice... lo que ustedes mismos cuentan, lo que cuenta la policía es que despiertan a estos chicos y les hacen un control de identificación y le preguntan a cada uno quiénes son y que muestren su carnet de identidad. Entonces, que dice que todos sacan su carnet y todos muestran su carnet de identidad, incluido el chico que según ellos había estado, o sea, tenía su carnet en la mochila con las bombas. Entonces, la abogada le dice, ¿cómo
este chico se pudo identificar con su carnet y después la teniente encuentra su carnet en el banano, claro, en la mochila con las bombas. Ahora sabemos que no había mochila, ¿cierto? Pero entonces... Qué inconsistencia más grande. Realmente me permito dar una opinión, pero es bastante vergonzoso la falta de rigurosidad y que sea tan evidente la contradicción y la falta de rigurosidad investigativa en un caso como este. Ahora, fíjate que lo triste finalmente de todo esto, más allá de que ahora esto va a seguir un juicio, un curso, una investigación y hay que estar súper atentos, pero el tema es que fíjate que los medios de comunicación y el gobierno también con las declaraciones de sus ministras, lo que hacen es que sientan una realidad. Sí, eso es lo grave. Primero, sientan una realidad, primero que no es tal. La misma justicia ya en primera instancia dice eso no es tan así, ¿cierto? Claro. Primero hay que investigar para poder entender lo que pasó. Pero los medios de comunicación y el gobierno, ellos ya sentaron su realidad, ellos ya dibujaron un mapa, dibujaron un mono, crearon un discurso y lo instalaron y se lo entregaron a la población. Y eso es profundamente peligroso, sí, porque la gente desconoce todos estos antecedentes, nadie le ha entregado todos estos antecedentes a las personas para que ellos se formen su propia opinión. Y lo que debería ocurrir en este caso es que las personas sí deberían contar con todos estos antecedentes. Entonces, yo no me voy a meter en un tema político, pero en lo único que le encuentro razón al Partido Comunista o a los miembros del Partido Comunista es cuando le dicen a la ministra, nosotros queremos claridad de la entrega de todos los antecedentes. Yo como periodista también quiero claridad de la entrega de todos esos antecedentes. Yo como periodista y yo como ciudadana. Por ¿cierto? supuesto. Porque en el fondo lo que necesitamos es formarnos una opinión, pero a través de información real y comprobable. Y por eso lo que queremos es que entreguen las grabaciones, ¿cierto?, de las GoPro, porque Carabineros entró con GoPro, y de las cámaras de vigilancia que estaban operando. Y después de eso, comencemos ya a generar teorías. Teorías y juicios, por supuesto. Lo primero es la investigación. Exacto. Y después la realidad, ¿no? Pero acá se ha visto que ha sido al revés. Y lo que es más peligroso, que es un maridaje entre los medios de comunicación y el gobierno. Y eso es profundamente peligroso. Eso es irresponsable. Y muy irresponsable. Es irresponsable y es dañino. Muy dañino. Bueno, Marianela, te agradecemos tu presencia acá y que puedas contarnos los antecedentes desde el oficio del periodismo, desde la realidad, desde los territorios y desde la investigación también, porque hoy en día vemos muchos medios de comunicación que no investigan. Entonces es muy importante tu opinión y que nos hayas contado acerca de este caso y que entregues los antecedentes para que las personas puedan valorar esto a partir de antecedentes y no de inducciones desde los medios de comunicación hegemónicos. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias, amigas y amigos de Piensa Prensa. Ya saben, síganos en todas nuestras plataformas. Nos vemos. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. La
escarchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del moro.